Bien, mis hermanos, en la clase anterior todavía no habíamos terminado de hablar la clase, dar toda la clase, y entonces vamos a continuar porque es una clase bastante larga, ¿no? Vamos a hacer un repaso. Habíamos hablado que en el año 67, cuando Pablo escribe su segunda epístola a Timoteo, se dio cuenta que todavía el Señor no vendría, ¿no? Ahí es donde Pablo da instrucciones a Timoteo, y no solamente a Timoteo, sino también a nosotros, su iglesia. En aquel tiempo se pensaba, alrededor del año 67, porque siempre la palabra habla ya de la segunda venida, igual como se hablaba en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo, sobre la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Igual, después de la partida de Cristo ya se hablaba de la segunda venida. ¿Por qué? Porque era lo que Cristo había dicho, que Él iba a venir. Entonces, aquí como vemos en el año 67, después de Cristo, ¿no? Pablo ya escribe, y todos los misioneros escriben de la segunda venida, pero por este tiempo se pensaba ya que era próximo, en esos años, en esos momentos iba a ocurrir, ¿no? Segunda de Timoteo 4:5 es la recomendación que Pablo le da y le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿no? Sé sobrio en todo es la indicación que le da Pablo a Timoteo, de que en todo lo que haga, por ejemplo, no en cosas que a veces puede ser caer en el exceso, en comer, por ejemplo, ¿no? Que sea sobrio, en su trato, que sea no tan, digamos, tan alegre, no triste, sino medido, como para poder ser entendido, ¿no? Soportar las aflicciones significaba que dentro del ministerio, así como Pablo había sufrido persecuciones, prisiones y todo, él tenía que soportar eso. También tenía que soportar el odio de aquellos que no creían en Cristo, algunas autoridades, algunos que eran seguidores de otras tendencias, igual iba en contra de los que predicaban. Y haz la obra de evangelista. ¿Qué significa la obra de evangelista? Que tenía que ser, que evangelizar. Este término evangelista, los católicos, por ejemplo, nos han asociado a todos los creyentes cristianos. En todo caso, la palabra correcta es evangélico, porque evangelista es aquel que lleva la palabra, aquel que está cumpliendo labores de misionero, está cumpliendo labores de comunicador de lo que es la palabra de Dios, es quien lleva, ¿no? Evangelista es aquel que predica la palabra. Y cuando le dice cumple tu ministerio, a veces ocurre que muchos líderes, por ejemplo, algunos pastores, algunos, nosotros mismos, cuando tenemos alguna tarea que desempeñar dentro de nuestro ministerio, nuestro grupo, no queremos, no vamos, buscamos de repente la excusa, o de repente por ahí es más prioritario algunas ocupaciones que tenemos y entonces no vamos. Lo que dice, lo que encierra cumple tu ministerio, es que priorices la obra de Dios, porque cada uno de nosotros somos emisarios, somos sus misioneros, somos sus obreros, tenemos que cumplir nuestro ministerio donde estemos. Si estamos en un grupo familiar y se organizan actividades, si estamos en la iglesia participando en alguna labor como maestro, como ujier, como consejero, cualquier otro tipo de trabajo dentro de la iglesia, eso es nuestro ministerio.
Nuestro ministerio no es solo que nos hayan asignado en un solo lugar. Toda la obra de Dios es nuestro ministerio, porque el mandato es id y predicad el evangelio. Sin embargo, vivimos en una sociedad organizada y entonces si estamos en nuestro grupo, si nuestra identidad nominacional es la Alianza Cristiana, resulta obvio que nosotros tenemos que priorizar nuestro servicio ahí. Pero suponiendo que estamos en un lugar, en un día y en un lugar que no es fecha, no hay trabajo en nuestra iglesia, y si por ahí alguien necesita la palabra de Dios y nosotros le hablamos de la palabra de Dios, no vamos a cumplir el requisito y decirle, tienes que venir a la Alianza Cristiana y ahí, porque en otro lugar no vas a encontrar la salvación. No, si es que hay una iglesia cercana de la Alianza, amén. Pero si no lo hubiera, si hubiera una alianza, una iglesia cristiana por ahí, el predicar el evangelio está dentro de nuestro ADN, dentro de nuestra sangre, dentro de nuestro corazón. Y tenemos que predicar el evangelio porque Él es el evangelio, es restauración de vida, es vida eterna, es predicar de Cristo crucificado. Entonces, cuando Timoteo recibe estas instrucciones, él lo que está haciendo es cumplir su ministerio. Segunda de Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo intuye, Pablo sabe que todo tiene su fin. Sabe también él que para él el morir en Cristo es ganancia, ¿no? Sabía, era consciente Pablo de que podía ser sacrificado en cualquier momento, ¿no? Entonces le vuelve a recalcar, he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he guardado la fe. Entonces, ¿qué nos enseña a cada cristiano, a cada creyente? Cuando llegamos de repente a un tiempo en que ya hemos peleado la buena batalla, podemos partir al lado del Señor tranquilo, sin miedo a la muerte. Acabado la carrera significa haber hecho el trabajo que Dios le ha encomendado. Si Dios le dio para preparar a muchos líderes, si Dios le dio la misión de sentar las bases, como en el caso de Pablo, de nuestro cristianismo, de darnos definiciones de conceptos que se transmitían antes de boca en boca. Entonces San Pablo los hace literal a través de sus epístolas para que podamos leer, para que podamos repasar. Entonces ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es lo que nosotros vamos a recibir, la corona de justicia. La corona de justicia la vamos a recibir aquel día que venga el Señor. ¿Qué? Porque es lo que nos tiene preparados a todos aquellos que hemos seguido, lo hemos adorado, lo hemos amado y hemos cumplido sus mandamientos y esperamos gozosos la segunda venida. El creyente que en alguna prueba está de repente al borde de la muerte, no tiene que tener miedo porque está cerca de Dios, está cerca de Dios. Entonces, mis hermanos, hay que tener mucho oído para escuchar la palabra de Pablo. Un año más tarde, noten ustedes acá, hermanos, un año más tarde, en el año 68, Pablo es decapitado por Nerón en la Vía Ostia en Roma. Noten ustedes cómo Pablo sabía que su tiempo de estar al lado del Señor estaba cerca.
Y entonces por eso preparó a Timoteo. Pero no es necesario a veces nosotros presumir que ya nuestro fin está cerca para poder enseñar, sino forma parte también de nuestro ministerio. En la aplicación entonces, ¿qué debemos aprender de Pablo y de la Biblia? ¿Qué debemos aprender? Aprendemos el amor de Dios por medio de la obediencia. Aprendemos que predicar el evangelio a tiempo, o mejor dicho, que debemos de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? En el momento que se debe de predicar a tiempo, por ejemplo, puede ser, hay un grupo de personas en la cual de repente puedes predicar. Es un tiempo. Fuera de tiempo, ¿qué quiere decir fuera de tiempo? Que no necesariamente nosotros tenemos que esperar un plazo, un día, una fecha. En cualquier momento tenemos que predicar. El creyente tiene que predicar todos los días y en cada momento. O sea, si yo salgo, voy al micro, voy al mercado, voy a algún lugar y converso con alguien, siempre es bueno hablarles de la palabra de Dios, al taxista, al que vende, al que está por alguna circunstancia en la cola, lo conocemos, donde hay oportunidad. El evangelio a tiempo y fuera de tiempo. De ser fiel a Dios hasta la muerte. Debemos aprender de Pablo de ser fiel hasta la muerte. La fidelidad va asociado a la obediencia, porque el que desobedece no puede ser fiel. Y el que es fiel siempre va a obedecer. Tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice, lo que nuestros pastores dicen, lo que nuestros pastores nos enseñan porque han sido preparados para guiarnos en la obra, para guiarnos en nuestro camino, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Pensar también que el Señor viene en cualquier momento y nos va a demandar. Ay de mí si no predico el evangelio, decía Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no has cumplido con la gran comisión, si no has predicado el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, entonces no estás bien delante de los ojos de Dios. El punto 5 dice, posiblemente nos muramos y no venga todavía Cristo, pero instruye a los que quedan, tus hijos, tus vecinos, tus amigos. No necesariamente tenemos que sentarnos al pie de la muerte para poder nosotros recién predicar. Por eso dice, a tiempo y fuera de tiempo. No podemos decir nosotros ya me voy a morir, ya es hora de predicar. No. Lo que nosotros hagamos, aun cuando no vamos a morir todavía, el Señor conoce sus tiempos, vamos a dejar huellas. Vamos a dejar huellas. Dios necesita por obreros jóvenes, necesita. ¿Puedes mutear, por favor, sus micros, hermanito? Dios necesita que cada uno de nosotros predique la palabra, no esperando todavía o no diciendo, bueno, ya yo me voy a morir, recién voy a predicar. El Señor quiere obreros nuevos. El Señor quiere que prediquemos en cada niño, en cada joven. El Señor quiere servidores jóvenes, pastores jóvenes, porque dentro del ciclo normal y natural de vida va a tener un tiempo más de vida y va a servir más a su Señor. Pero eso no significa que si, por ejemplo, hermanos contemporáneos míos, yo este año ya cumplo 65 años,
Y entonces yo voy a decir, no, ya no predico, ya estoy viejo, ya me voy a morir. No, tenemos que predicar en todo tiempo y fuera de tiempo, mis hermanos. Vamos a ver una reflexión de la parábola de la gran cena. Miren, mis hermanos, para entender bien el concepto y la filosofía de Pablo. Vean en sus Biblias, en Lucas 14, vamos al 14 hasta el versículo 24. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Te ruego que me... Por favor, mutea. Ahí. Por favor, hermanita, su micro. Por favor, chequen bien su micro porque nos atrasamos un poco y perdemos la hilación. Por favor, sus micros apagados. Ya, entonces, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber todas estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección? ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos enseña? ¿Regresó el siervo? O mejor dicho, ¿por qué no regresó? ¿Quién es ese siervo? Tú eres ese siervo. Tú eres ese siervo. Tú has recibido la comisión de ir y predicar el evangelio. Entonces, igual vas a encontrar gente que se va a comenzar a excusar, pero el Señor mandará por aquellos que están cojos, ciegos, por aquellos que la gente en la sociedad no los desprecia, mejor dicho, no los aprecia, los desprecia por sus limitaciones. Pero también hay en contraparte, podemos nosotros ser aquellos convidados cuando el Señor nos dice, hoy día tenemos un evangelismo, vamos a ir a lo último arriba a hacer evangelismo. Y entonces uno puede decir, no puedo porque hoy es el santo de mi mamá, no puedo porque es mi aniversario de bodas, no puedo porque estoy estudiando para mi examen, etcétera, etcétera, muchas razones. Nos enseña esta parábola también que tenemos que estar siempre prestos para hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado, para participar de su servicio, para participar de su tiempo espiritual, que es alimento espiritual. En este caso de acá era un banquete y nosotros los cristianos nos nutrimos espiritualmente. Nunca olvidemos, mis hermanos, que nuestra lucha es espiritual, nuestra ganancia es espiritual, nuestro alimento es espiritual. Y si nosotros
hacemos obra, si nosotros participamos del banquete de Cristo, nuestro alimento será espiritual también. Vamos a leer ahora Romanos 6, 6:1 y Romanos 8:39. A ver, voy a esperar para leer porque aquí tenemos que afianzar nuestros conceptos en base al libro de Romanos. Romanos, Romanos 6:1. ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando? Diciendo, no, estamos en el tiempo de la gracia. Peca nomás que mañana vas y le pides perdón al Señor y el Señor te perdona. ¿Seguiremos nosotros entonces perseverando en el pecado? Es la interrogante, ¿no? ¿Qué sucede? Si bien es cierto, estamos en el periodo de la gracia, Dios ve tu corazón si tu pecado fue de repente no esperando el perdón de Dios después. Algunos dicen, como dice el versículo 1 de Pablo, si yo peco, el Señor me perdona, porque estamos en la gracia, porque con la gracia de Dios está el perdón. Pero la palabra dice también que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tiene doble condena. La palabra nos manda a ser santos. Pecamos, sí podemos pecar, a veces no deliberadamente, sino sin pensar, o a veces como humanos nos sentimos débiles y pecamos, pero aquel que va premunido de una excusa, dice, no es lo que espera, porque no vamos a esperar que abunde el pecado que perseverar en el pecado, perdón, para que abunde la gracia. El versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a ver Romanos 8:39. A ver, ¿alguien lo tiene? Dice la palabra del Señor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, en el antiguo eón, volvemos al cuadrito que hemos visto, parece que es la misma clase, pero no es. Estamos viendo la parte que no hemos visto. Vimos nosotros esto, sí. En el antiguo eón estaba la humanidad bajo la ira de Dios. Estaba condenado eternamente. Estaban muertos, separados, la muerte espiritual, muerto espiritualmente, era enemigo de Dios, separado de Dios y merecía un justo juicio de Dios. En el nuevo eón está bajo la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ha sido justificado. Está vivo porque ha recibido vida eterna. El cristiano recibe vida eterna porque más allá de la muerte, está el concepto de la eternidad, donde los que mueren en Cristo tendrán vida eterna y los que no mueren en Cristo serán condenados por toda la eternidad. En el nuevo eón, entonces, los que siguen a Cristo están vivos
son amigos de Cristo, somos amigos todos los hermanos, somos una familia, estamos juntos. En el nuevo eón hemos sido salvos por la fe. Hemos sido salvos por la fe. Entonces, de todo esto, llegamos a una comparación que no la podemos evitar. Romanos 5:12, a ver quién tiene Romanos 5:12. Pastor. Amén, Amén. hermanita. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Amén. Amén, hermanita. Uy, el perro está bravo. Entonces, por un hombre entró el pecado y por un hombre iba a venir también su redención. Dentro de los dos paralelos, el hombre por quien entró el pecado fue Adán. Pero para ser salvos necesitábamos que un humano pueda morir, pero tenía que ser santo, porque si moría un pecador, su muerte no nos justificaba, y por eso Cristo se hizo hombre, para morir como hombre, y entonces restaurar el pacto que Dios hizo con Adán, porque Adán vino para gozar de vida eterna, para vivir eternamente. Entonces, en estos dos reinos vemos nosotros muerte a través de Adán y vida a través de Cristo, separados por el pecado de Adán y unidos por el sacrificio de Cristo que pagó el precio por nuestros pecados, ¿no? Encontramos acá en estos dos eones Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Encontramos tipología y encontramos también antitipo. Esto, ¿qué nos da a entender? Romanos 8 y 18 y 30 también, el versículo 30, a ver quién lo tiene. Amén, hermano. 8:18. Amén, hermanita. Dice la palabra así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. La gloria del tiempo, los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar a la gloria venidera. Todo creyente que hace sacrificio, que de alguna manera sufre también, sufre en la fe. Hay sufrimientos. Nosotros no sufrimos persecución, gracias al Señor ahora. No sufrimos encarcelamientos, pero muchos de nosotros sacrifican su tiempo para servir al Señor. A veces podemos decir que consideramos que estamos sufriendo, pero esos sufrimientos no son nada comparados con la gloria del león venidero. ¿Quién es el león venidero? Cristo, ¿no es cierto? Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser la conducta del creyente en el nuevo eón? A ver, mis hermanos, Romanos 12:1 y 13:14.
A ver, leo 12:1. Amén. A ver. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la conducta que el nuevo creyente, el nuevo eón debe de tener, ¿no? Ofrecéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién tiene Romanos 13, 14? Amén, hermano. Dice Amén, la hermanita. palabra, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Vestidos del Señor Jesucristo quiere decir que tenemos que imitar, que tenemos que practicar, que tenemos que tomar como ejemplo a Jesucristo. A veces hay situaciones en las cuales tenemos alguna duda en nuestro actuar. Por ejemplo, los chicos a veces preguntan, ¿es correcto tatuarse? ¿O es correcto bailar música secular? ¿O escuchar música secular? Y a veces no sabemos qué responder o no encontramos un versículo bíblico que diga no te vas a tatuar o que diga no vas a escuchar reggaetón o no vas a estar pensando en el Bad Bunny, ese que va a venir, etcétera. Los chicos están así con esa inquietud. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Si no encontramos palabra, acá dice en Romanos 13, 14, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que tienes que imitar lo que Cristo haría. Ustedes que creen que Cristo se haría un tatuaje, que Cristo se pondría un aretito, que Cristo se haría un piercing, o que Cristo se iría, me voy al concierto. Si nosotros sabemos que desde los 12 años ya él predicaba en el templo. Y recordemos, hermanos, algo muy importante que nunca debemos de olvidar. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del Hijo de Dios y hablamos de Dios. Pero cuando estuvo en la tierra, fue tan humano como cualquiera de nosotros. Igual se cansaba, igual tenía hambre. Y de manera que, para darnos el ejemplo, nosotros tenemos que entender que tenemos que estar vestidos del Señor Jesucristo, o sea, imitando, practicando, aprendiendo lo que Él ha hecho. Algunos quizás puedan decir, la valla es muy alta. ¿Cómo podemos imitar a Cristo si Él fue el Hijo de Dios? Pero siendo Hijo de Dios, por esa parte humana que tenía, Él ayunaba, oraba al Padre hasta altas horas de la noche, madrugada, a veces noches enteras. Era una disciplina espiritual, era una alimentación espiritual constante. Y el versículo mismo 14 dice, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? No busques cosas que agradan a la carne, que la carne desea. La carne desea que te vayas a divertir, que muevas tu cuerpo al compás de la música y que bailar no es malo, al contrario, es bueno para la salud, como dicen algunos. Que te hagas tu tatuajito porque te queda bien, que te cortes la ceja porque así denotas que eres bien macho, que te pintes de 1000 colores el pelo porque eso es una modita, pero eso no incomoda a Dios. Tú piensas si Jesucristo hará eso. Si dice no proveáis para los deseos de la carne, ¿creen ustedes que el Señor Jesucristo estaría mirando chicas? ¿El Señor Jesucristo estaría buscando enamorar? No, entonces tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Eso es el mensaje que quiere darnos en nuestra nueva conducta, en nuestro nuevo eón. Deberes cristianos
Deberes cristianos. Para ello vamos nosotros al capítulo 12, al versículo 13 y 14. ¿Alguien lo tiene? 12, 13 al 14. 13 y 14. Dice, gozosos en la esperanza, sufrir en la tribulación, constante de la oración. 12, 14, hermano. 13, 14, hermanita. Dice, 13, 14 ya. ¿Qué hemos 13, leído? y hemos leído. 12, 13 y 14, dice. 12, 13 y 14. ¿Está bien? No, el capítulo 12, el versículo 13 y 14. Dice, compartiendo para Hermano, Ah. Serafín, todo el 12, todo el capítulo 12 se va a leer. No, ya hay que leer el 13, 14 nomás. Todo el 12 ya lo hemos leído, creo, ¿no? gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no Ahí nomás, matéis. hermanita. El 13, el 14, 13, 14 lo hemos leído ahorita. Entonces, ¿en qué concluimos en relación a lo que hemos visto en los versículos anteriores? Vamos a ver las conclusiones de todo lo que hemos visto. En el capítulo 5, 1, 21, hemos aprendido que ya hemos sido justificados. Hemos sido justificados y estamos en la gracia. Eso hemos aprendido en el capítulo 5, del versículo 1 al 21. En el capítulo 6, del 1 al 14, hemos aprendido que estamos muertos al pecado. En el capítulo 6, del 15 al 23, hemos aprendido que somos siervos de Cristo. En el capítulo 7, del 1 al 25, hemos aprendido que somos libres de la condenación de la ley y que ahora podemos obedecerla. Ya sabemos, nosotros hemos visto justificados en la gracia, sabemos que estamos muertos, sabemos que somos siervos de Cristo, pero ¿por qué somos libres de la condenación de la ley? Porque la ley que le dio Dios a Moisés, la ley que le dio Dios a Moisés era para cumplirla. Y si no la cumplías, estabas condenado. Es más, te podrían hasta matar en vida apedreado. El que cometía adulterio era muerto apedreado. El que se le encontraba un delito en contra del Señor era apedreado o merecía la condena pública de la gente. Y lo que es más, si no cumplías la ley, estabas condenado a la muerte eterna. Estabas condenado a la muerte segunda. Y entonces, ¿por qué dice que ahora podemos obedecerla? ¿Por qué podemos obedecerla? Porque si en algún momento fallamos, si nos cuesta a veces obedecer, no hay condena si nos arrepentimos. Podemos volver a intentar reparar aquello que no pudimos hacer. Si, por ejemplo, vamos a suponer, alguien es proclive a la mentira, miente constantemente, recibió al Señor, pero no puede, es su lucha. Muchos creyentes tienen una concupiscencia, una lucha, y siempre están luchando. Casi todo creyente tiene una lucha. Aquel que está más espiritual puede vencer las concupiscencias y las tentaciones. Pero vamos, volviendo al ejemplo, de aquel creyente que antes mentía mucho y desde que conoció al Señor está luchando para mentir menos, pero está luchando. ¿Pero está obedeciendo la ley? Sí, si la ley dice no mentirás, él está no mintiendo
y si por ahí todavía sigue siendo su lucha, puede obedecerla. Ya no hay la condenación porque gracias a la muerte de Cristo en la cruz, estamos en la gracia que nos perdona. Pero como dije al principio, no aquel que premeditadamente peca, porque él ya conoció palabra, porque ya Cristo murió por su pecado. Él se está burlando de la muerte de Cristo en la cruz. Se está burlando del sacrificio de Cristo. Sí. Mientras tanto, todos los que de corazón limpio en algún momento caen o tienen algún error, ya son libres de la condenación de la ley y pueden obedecerla, sí. Capítulo 8, del 1 al 39, hemos aprendido que debemos de vivir en el Espíritu. Esto es lo más importante. Y que somos más que vencedores. Hemos aprendido también que Dios nos predestinó para ser libres y para vivir en santidad. Nos predestinó, nos separó, porque como Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, sabía Dios quiénes eran aquellos que le iban a obedecer y a esto les predestinó para ser libres y vivir en santidad. Vivir en el Espíritu incluye, mis hermanos, que todo lo que el cristiano haga tiene que ser conforme a los frutos que el Espíritu Santo manifiesta. Vivir en el Espíritu nos va a garantizar dar buenos frutos: gozo, paz, paciencia, mansedumbre, ¿no? Y eso nos hace más que vencedores. ¿Vencedores de qué? Vencimos nosotros al pecado, vencimos a todo aquello malo que nos arrastraba hacia la condenación eterna. Por eso es que fuimos predestinados para ser libres y vivir en santidad. Tenemos que saber cuál debe ser nuestra conducta en este nuevo eón, en este nuevo tiempo. Vamos a Romanos 12:1. Romanos 12:1, creo que ya lo hemos leído. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis es un término griego que significa, o sea, se lee parasteisai. Cuando dice acá aoristo, es una forma gramatical que solo hay en el griego, que significa antes, ahora y después. No tiene tiempo. Entonces, cuando dice que presentéis, quiere decir que siempre debe ser nuestra actitud. Cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, este término parasteisai, este término significa, es un aoristo, o sea, como les dije, una palabra que no tiene pasado, presente ni futuro, que es eterno. Entonces, bajo ese concepto nosotros tenemos que entender que presentéis, que tiene que ser constante, que no tiene pasado, no tiene futuro, no tiene presente. Ese es un aoristo. El aoristo es una actitud continua. Quiere decir que continuamente tenemos que estar presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que quiere decir. Dicho vocablo, para la presentación de los que presentaban a Jesús en el templo, a los 8 días de nacido, era lo que se usaba para la circuncisión, ¿no? Era tasomata, que significa todo mi ser externo
e interno. En Lucas 2:22, ¿no? En Lucas 2:22, a ver quién lo tiene, Lucas 2:22, para entenderlo mejor. ¿Alguien lo tiene? Lucas 2:22. Hermano, ya lo leo yo, hermano. Amén, hermanita. Lucas 2:22 dice, y cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor. Amén. Cuando se cumplió ese tiempo, entonces lo llevaron al niño para presentarlo al Señor. ¿Para qué? Para cumplir con los ritos de la religión que significaba, la religión judía, que significaba que todo su ser externo, interno, le pertenecía al Señor, ¿no? La circuncisión también viene a representar una especie de sacrificio, para entenderlo, sacrificar algo que no se necesita para algo que sea mejor, por cuestiones de higiene, por cuestiones de evitar enfermedades posteriores, se practicaba la circuncisión, ¿no? Y nosotros tenemos que entender el concepto de sacrificio vivo que está en el versículo 1 de Romanos 1, donde hemos leído. Cuando dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, quiere decir que nuestra vida tiene que ser una ofrenda viviente, que nuestra vida tiene que estar constantemente día a día. Por eso el término presentéis, en término aoristo griego, significa que, como les vuelvo a repetir, les repito para poderlo entender, el aoristo es un accidente gramatical que significa siempre, eterno, siempre hay que hacerlo. Entonces, cuando dice presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, este tiene que ser una actitud constante en el cristiano. Él no puede mañana, dice, bueno, hoy día me sacrifico a Cristo y mañana peco. O estaba tan bonita la fiesta y me dio ganas de bailar y con las chicas y todo, inconversas ya, bueno, pero ya pues otro día me he sacrificado y ahora puedo darme una salidita. No, el sacrificio tiene que ser constante, todos los días y día a día. Y cuando dice vuestro culto racional, es decir, nuestra adoración espiritual, ojo, que no estamos en el Antiguo Testamento que antes se hacía, lo que debe estar en nuestra mente como culto racional es que debemos de vivir en el Espíritu. Por eso les vuelvo a recalcar, hermanos, toda nuestra relación con Dios es espiritual. Si a veces nosotros ante una necesidad oramos y sentimos que no hemos sido oídos y sentimos que Dios no escucha nuestra oración, tenemos que examinar nuestra vida espiritual cómo está. Porque cuando nuestra vida espiritual está bien, es el Espíritu Santo quien lleva tu pedido a Dios. O lo otro puede ser que conforme a su voluntad de Dios, todavía no es el tiempo y entonces hay que saber esperar y acatar la voluntad de Dios. Ahora vemos el versículo 12. El versículo 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. No os conforméis. Conforméis es un vocablo griego un poquito bastante difícil de pronunciar. La C, la Ch se pronuncia como Q. Siskemaititseste. Es un poquito difícil de pronunciar este griego. Es lo que significa no os conforméis.
Obviamente las palabras en griego solo son referencia para entender en qué tipo de accidente gramatical fue escrito este verbo, ¿no? Este verbo, no os conforméis, dice, está en un presente imperativo. ¿Qué significa imperativo? Que es una orden. Presente imperativo puede ser, por ejemplo, dame agua. No dice, ¿me podrás dar agua? ¿Me darás agua? ¿O me diste agua? Es presente imperativo, dame agua. O si quieres algo, mandar dentro de la oración. Hay muchas formas de decir vamos a orar. Puede ser de una manera amable. Por favor, hermanos, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Como puede ser, hermanos, oremos. Ese es imperativo presente, en el momento. Es como una orden que se va a hacer en el momento. No está mal de ninguna de las dos maneras el pedir oración. El tomar ese tiempo para orar. No está mal. No está mal. Lo que tenemos que entender es el presente imperativo. Es una orden que se da en el momento, ¿no? Es una orden o mandato, ¿no? En pocas palabras podría decirse, no te conformes como estás viviendo. No os conforméis en el presente imperativo, no te conformes como estás viviendo, cambia tu vida, algo así, ¿no? Sino, transformaos. Aquí hay un accidente, dos palabras griegas, meta más morfeo, que implica un cambio interior. O sea, si no cambia interiormente. Podría decirse en términos para entender, no se conformen, sino sean cambiados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es lo que podríamos entender. Mediante la renovación de vuestro entendimiento. En resumen, lo que quiere decir, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que nosotros tenemos que tener capacidad de pensar, de renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para comprobar la voluntad de Dios, para comprobar la voluntad de Dios, que es buena internamente, que es agradable y es perfecta, conforme dice el versículo. Es decir, que realiza su propósito completa, de manera completa y de manera final, de manera concluyente. Eso es lo que quiere decir, no os conforméis a este siglo, sino que estemos transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Segunda de Corintios, primero vamos a ver Génesis 15, 3 al 6. Génesis 15, 3 al 6. A ver, vamos a ver Génesis 15, 3 al 6. Si alguien lo tiene. Génesis 15, 3 al 6, dice la palabra del Señor. Amén. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí, me dijo, perdón hermano. Sí, hermanita, está bien. Allá. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo te será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo,
Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Hasta dónde me dijo, hermano? El 6. Hasta el 6. Dice, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Es la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque era la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 10:14 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando dice poderosas en Dios para la destrucción de nuestras fortalezas, se está refiriendo a nuestras armas espirituales. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que marca nuestra renovación, ¿no? Derribando argumentos y toda altivez, ¿no? Y llevando cautivo todo pensamiento. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo es debiendo de practicar todo lo que a Cristo le agrada. Entonces, ¿cuáles son nuestros deberes cristianos? Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que transformemos nuestra mente. Transformar nuestra mente incluye que nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente para cambiar todo aquello malo con el cual hemos estado alimentando nuestra mente. A través de nuestra mente nosotros tenemos predisposición hacia el pecado. Nuestra mente, si algo ve nuestra mente, si algo escucha nuestro oído, nuestra mente lo que se nutre es de todo lo que podemos percibir y sentir. Tenemos que transformar nuestra mente. Si antes estábamos nuestra mente ocupada en algún tipo de distracción que puede ser pecaminosa, por ejemplo, algo que parece leve, el jugar la tinca, el jugar las apuestas, antes había polla del fútbol, etcétera, tantas de esas loterías, estamos yendo, el cristiano sabe que ahí está haciendo y está acudiendo al sortilegio. Un creyente no pone su fe y su confianza en la suerte o en el azar. Un creyente pone su fuerza, pone su confianza en Jesucristo. Entonces, si nosotros entendemos que aquello no es agradable a los ojos de Dios, entonces estamos transformando nuestra mente. Que pongamos nuestros dones al servicio de la iglesia. Nuestros dones tienen que estar al servicio de la iglesia. Es más, cada uno de nosotros tiene su don y debe darle el uso que necesita para que pueda ser beneficioso a la iglesia. No puedes decir, yo tengo el don de predicar y por tanto voy a ser un gran orador, me dedico a político mejor. No puedes decir, yo tengo el don de la enseñanza y bueno, y como enseñar en la academia bíblica no me produce utilidad, mejor me voy a enseñar en un instituto de preparación y puedo ganar más. No puedes hacer eso porque tus dones están al servicio de la iglesia. ¿Qué más son los deberes cristianos? Que aborrezcamos lo malo. Eso hasta ya no debemos ni decirlo, sabemos que tenemos que aborrecer lo malo. Pero a veces amamos lo malo cuando viene disfrazadito de algo que sea atractivo. Entonces, por ejemplo, si estás en alguna dependencia estatal o municipal y estás trabajando y tienes la ocasión, ya aprendiste, ya vistes que dentro de los trabajos municipales siempre hay una coima a quien le dan el trabajo, casi siempre. Inclusive ellos dicen, así como se pide a los cristianos,
Tienes que dar tu diezmo. Alguien a quien le dan la buena pro de una obra, ya los empleados vienen y te dicen, tienes que dar tu diezmo. Y si nos hacemos parte de eso, no estamos aborreciendo lo malo, estamos siendo partícipes. Si nos toca por ahí un diezmito de esos, estamos haciendo lo malo. Entonces, el deber del cristiano es aborrecer todo lo malo, aun cuando venga disfrazado de bueno. Que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal. A veces dentro de nuestras congregaciones, amar a los unos a los otros se resume en voy a orar por ti, hermano. Hermano, estoy mal, no tengo trabajo, hermano, necesito colaboración de ustedes, voy a hacer una actividad, no tengo, hermano, no tengo trabajo. Ay, ya vine la molestia, dice, ¿no? Caramba. Bueno, dame uno, pues ya. O si un hermano dice, vamos a hacer, o si dicen en el grupo, el hermano tal está mal, hagamos una colecta. Bueno, un solcito doy. Dependiendo cuánto sea el grupo, vamos a suponer optimistamente que sean 30 solcitos se puede juntar. ¿Dónde está ahí nuestro amor fraternal, nuestro amor del uno al otro? Nuestro amor que dijo el Señor, que dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay una anécdota que durante el tiempo que he estado en el seminario me marcó, me enseñó bastante, me conmovió en mis sentimientos, cómo es tan grande esa muestra de amor al prójimo. Un pastor nuestro nos contó una anécdota. Un día él hablando en su iglesia, había un grupo de hermanitas, siempre hay un grupo de hermanitas que están también criticando a otros hermanitos y que andan tratando de encontrar alguna debilidad para poder tener, para poder tener un motivo de conversación. Y entonces les dice el hermano, el pastor, le preguntan, había llegado el pastor nuevo a esa obra, y le dice, pastor, ¿y usted cuántos hijos tiene? Y le dice, tengo 2 hijos, en realidad tengo 4 hijos. Tengo 2 hijos de mi matrimonio y tengo 2 hijos fuera del matrimonio. Y las hermanitas se escandalizaron. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo usted dice que tiene 2 hijos fuera del matrimonio? No, pastor, pero eso no se puede hacer. Y entonces el pastor, ya vamos a conversar, hermanita. En otra reunión, el pastor recuerda a toda la grey, ¿no? Le dice, bueno, hermanos, hablando con unas hermanitas, me preguntaban cuántos hijos tengo. Y yo les di la respuesta correcta y la respuesta verdadera. Yo en realidad, hermanos, tengo 2 hijos, pero tengo 2 hijos fuera del matrimonio. Y igual, ¿no? Algunos se miraban con sorpresa los unos a los otros. Eran hijos espirituales. A ver, déjame terminar, hermanita. Y entonces el pastor dice eso y todos se preguntaban, así como la hermanita pensaba, ¿no? Serán sus hijos espirituales. Y el pastor cuenta, dice, cuando estuve pastoreando en Huaraz, encontré a un niño que estaba durmiendo debajo de un carro. Y Huaraz pues, es un clima muy frío. Él pasaba, se iba a su casa saliendo del templo, eran como las 10 de la noche más o menos en Huaraz, con ese frío, y le dice, ¿por qué duermes acá? No es hora que te vayas a tu casa. Y él le dice, no, yo no tengo casa, yo vivo acá. Y él entre pensando le dice,
entre pensando en la necesidad del niño, le dice, no quieres irte a mi casa. Y pensando también que la esposa le iba a reprochar. Le dice, no quieres ir a mi casa. El niño le dice, entre desconfiando, pero tenía más frío, ya está bien. Yo tengo mi casa acá cerca, soy pastor de la iglesia, un poco en confianza. Y llegó a la casa, espérame acá un rato, le hace esperar un poquito adelante, junto a la puerta, y va su esposa. Y le dice a la esposa, mira, he traído un chico en la calle. Yo sé que es obra del Señor. No, pero entiende cómo estamos, vivimos apretados, y tú traes a un desconocido, a alguien de la calle. Por favor, confía en mí. Por favor, confía en mí. Y ya, a regañadientes la esposa lo aceptó. Otro día vino y encontró también a otro chico en la calle. Y ya, bueno, las hermanas me entenderán, pues, que igual en este tiempo donde hay tanta desconfianza, y las hermanas, la esposa le dijo, pero ¿cómo me traes otro más? Ya me trajiste uno, me traes. Yo entiendo que eres un servidor de Dios, yo entiendo que tienes un corazón grande, el don de la hospitalidad, la misericordia y todo, pero vivimos en una casa chica. Y como es la gracia de Dios, estos chicos resultaron muy buenos porque ayudaban en casa, se preocupaban por lo que faltaba, hacían la limpieza, acomodaban la mesa. Y el pastor, conforme a su posibilidad, los educó, les daba ropa, les educó, les hizo estudiar una carrera técnica. Y ellos con la carrera técnica estudiaron en la universidad. Y después ya se fueron a vivir aparte, lejos, a otra casa. Pero siempre vienen y le visitan al pastor y le dicen, le traen, le quieren dar propina, le dicen, no, es justo, nosotros ya hemos crecido, somos profesionales, te queremos dar una pensión. Y él le dice, la mejor pensión, la mejor recompensa que ustedes me pueden dar es hacer esto por tu prójimo. Hagan esto lo que yo he hecho con ustedes, con otros chicos. Y esos chicos están criando a otros chicos, a 2 chicos más. Los están criando, los encontraron en la pobreza, les están dando una educación, una carrera, en una casa donde hay un techo donde vivir. En realidad, esa muestra de amor al prójimo me conmovió bastante y siempre me conmueve hasta cuando lo cuento, ¿no? Y entonces, hermanos, dentro de esa, hay otro que me estoy olvidando todavía, dentro de esa convivencia, los chicos estaban jovencitos y fueron un día al supermercado y le dice el pastor a su esposa, necesito una camisa, me voy a comprar. Y ahí se escogió una camisa que a él le agradaba, la marca que a él le agradaba. Hoy ahora me acuerdo que los chicos tampoco no tienen camisa. Ah, no te preocupes, le dice a la esposa y le lleva a la sección donde están los remates. Ustedes van al supermercado y hay una sección de remates, ¿no? Que por cierto, esos de remate a veces vuelven al precio original. ¿Qué será? Pero están en el remate. Y le dice, acá hay 2 bonitas camisas de remate, eso le vamos a llevar. Y el pastor le dijo, ¿qué dice la Biblia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo me amo y me compré esa camisa. Yo amo a estos chicos y les voy a comprar la misma camisa que yo les compré. Y el pastor enseñaba y decía, a veces nosotros para el prójimo damos lo que nos sobra. Si por ahí viene alguien, nos pide un pan, le damos el pan guardado, el pan seco, el pan que lo vamos a hacer pudín, el pan que no lo vamos a comer. Amar a tu prójimo como a ti mismo incluye que tú le des el pan que tú comes, que tú le des la comida que tú comes. Si tu hermano está en necesidad, no escatimes, no es que te sobre, lo más grande es dar aún a pesar de que te falta. Tú tienes que pensar conscientemente. Si el hermano está en necesidad y se juntó 30 soles entre 30 miembros, eso no le va a alcanzar ni para su medicina, menos para comer. Entonces, en ese momento, la actitud correcta debería ser, ¿no? Si tengo 10, 20, 50, hermano, toma. Me falta, pero a ti te falta más.
me falta, pero Dios me bendecirá. Ese es el verdadero amor cristiano. Entonces, eso es lo que nosotros, es la forma como nos debemos amar y considerar, mis hermanos, que la vida eterna, nosotros acá nos conocemos, ahorita por Zoom, algunos prenden la cámara, algunos no, algunos nos conocemos en la iglesia y algunos seguimos portándonos como algunos conocidos, ni siquiera amigos. Y somos más, somos familia en Cristo, somos hermanos, somos hijos de un solo Dios, por eso nos decimos hermanos. Y lo que es más aún, vamos a vivir por la eternidad. Todos nosotros juntos vamos a vivir por la eternidad. ¿Cómo serán? Seremos vecinitos, estaremos en la misma urbanización celestial, o estaremos en otro lugar, pero nos vamos a ver todos juntos y vamos a vivir eternamente por los siglos y de los siglos. Esta es nuestra verdadera familia, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, tal como nos enseña la palabra, tal como nos enseñó Cristo, tal como espera Dios. ¿Qué más aprendimos en el punto 6? Que nos llenemos constantemente del Espíritu Santo. Si nosotros descuidamos nuestra alimentación espiritual, si no nos llenamos del Espíritu Santo, va a ser igual como aquel que no come y le llega la anemia y se le complica y puede perder la vida. ¿Qué más? Y que sirvamos al Señor. Nuestro servicio al Señor no tiene que ser un servicio que sea motivado porque te lo dice tu líder, que sea motivado porque te lo pide el pastor, que sea motivado porque es un deber, que salga de tu corazón el servir al Señor. Es un privilegio servir al Señor. No hay nada más grato en este mundo que servir al Señor. ¿Cuántos algunos políticos cuando alguno de ellos llega a una función especial, presidente, legislador, ministro, se deleitan, se pulen por agradarle? Antes, todavía mucho más antes, en la época, en los inicios de la República y en la colonia, habían lo que se llamaban los besamanos. Cuando llegaba un virrey, todos le besaban las manos, mostrándoles su respeto, su pleitesía, etcétera, al funcionario. Y cuánto más si servimos a Dios. Es un servicio que no debe ser obligado, que debe salir de nuestro corazón, porque ese Dios que servimos, que es quien nos dio la vida, quien murió, su Hijo murió por nosotros y que nos redimió para vida eterna. ¿Qué más son nuestros deberes cristianos? Que nos gocemos en la esperanza de Cristo, constantes en la oración. Recuerden, mis hermanos, que la oración es el líquido que llena el vaso de tu llenura del Espíritu Santo. Es uno de los primeros, la oración. La oración te va a motivar a leer palabra. La oración te va a motivar a congregar. La oración te va a motivar a servir más al Señor. Entonces, hay que gozarnos en la esperanza de Cristo, siendo constantes en la oración. Practicar la hospitalidad y compartir con los necesitados. Viene a ser parte también de amar al prójimo, ¿no? De amar a nuestro prójimo, pero eso hay que practicar. Cuidar que nuestra boca no profiera maldiciones, sino más bien bendiciones. Algunos todavía nos hemos quedado nuestra herencia de nuestro otro yo. Algunos cuando nos sorprendemos decimos, diablos, ¿qué fue eso? Uy, diablos, me olvidé. Y en vez de invocar al Señor, estamos invocando al diablo. O cuando nos faltó algo, nos equivocamos, maldición, me equivoqué. ¿No? O lo que es más grave, si nos peleamos con alguien, maldito seas. Ojalá que a ese le pase algo. A ese no lo quiero ver ni en pintura. El creyente cristiano tiene que cuidar su boca, tiene que cuidar su corazón sobre todo. Aquel que odia,
aquel que tiene rencor, aquel que habla mal del otro, está dañándose su corazón y tu corazón debe estar sano, limpio, en sacrificio vivo, como hemos visto, al Señor. Y el punto 10, que está en el versículo 12, en el capítulo 12, 15, sufrir con los que sufren. Esto es bien difícil de sufrir con los que sufren. A veces tenemos que destinar una parte de nuestro tiempo, destinar un recurso que nos hace falta para compartirlo con alguien que sufre. O de repente oír a alguien y estamos apurados por nuestro trabajo, oír a alguien que tiene una necesidad. Hay que sufrir con ellos, hay que entender, hay que tratar de vivir el sufrimiento que ellos tienen. Continuando entonces con los deberes cristianos, hemos aprendido la unidad en el creyente. La unidad en el creyente. El creyente debe estar unido por los lazos, no de la sangre carnal, sino a través del sacrificio de Cristo. Procurar lo bueno delante de los hombres. Procurar lo bueno delante de los hombres. Eso incluye por añadidura delante de Dios. Estar en paz con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la agresión no puede salir de nosotros, que a veces responder a una provocación, la provocación no depende de nosotros, pero el reaccionar, la forma de actuar, sí. Y a veces también eso forma parte de nuestra lucha. Estando yo un día en el Metropolitano, ustedes saben cómo son las colas en el Metropolitano. Habiendo hecho mi cola y faltándome casi 10 metros para llegar, había otra cola, las dos colas se juntaron en una sola cola. Y vino una persona y me empujó, con sus dos manos me empujó. Y entonces comenzó mi lucha. Porque en mis viejos tiempos, en mi viejo hombre, no podía yo aguantar ninguna ofensa de esa manera. Y por un momento estuve tentado a irme a las manos. Entonces dije, me acordé, estar en paz, humillarme. Yo que nunca me humillaba, me volví e hice mi cola. Tuve que pensar que primero, no porque alguien me vea, sino primero que tengo que estar bien con Dios, que tengo que actuar como cristiano. No nos venguemos. Acá está escrito mal, venguemos, es un error ortográfico a la hora de que han tipeado. No tomemos venganza. La venganza no es del creyente. ¿Qué dice el Señor? Mía es la venganza. Si hemos sido tratados mal, es Dios quien va a hacer justicia, es Dios quien va a tomar venganza por ti. Someternos a toda autoridad, porque toda autoridad es impuesta por Dios. Toda autoridad. Someternos mientras esté, acá viene la indicación, mientras no vaya en contra de los principios bíblicos. Si no está en contra de lo que la Biblia dice, tenemos que obedecer mientras no vaya en contra de la Biblia. Recordemos que San Pedro dijo, el apóstol Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si va en contra de lo que dice Dios, entonces tenemos que obedecer lo que dijo el apóstol Pedro, obedecer primero a Dios. No debáis a nadie. Aquí hay un error ortográfico también, no es nadie, sino es no debáis a nadie. No es bueno deber, no es bueno deber. El creyente tiene que ser honrado con sus deudas, porque las deudas, si es con tu hermano, va a generar un malestar.
Hay algunos hermanos que de repente no van a reaccionar bien. Hay algunos que le va a ganar la carne. Y es más, te vas a desacreditar tú como creyente. No es bueno deber a nadie, menos no pagar. En lo posible, evitarse deudas que no se va a poder pagar. Esto aparentemente está casi de más decirlo porque el creyente tiene que hacer el bien, no hacer mal al prójimo, pero a veces dentro de nuestra lucha, porque todavía somos parte de la carne que forma parte de nuestro cuerpo, a veces podemos hacer mal. No durmamos en la fe. No durmamos en la fe quiere decir que tenemos que estar siempre alertas, desechando toda obra de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz, o sea, con la de verdad, con la verdad. No durmamos en la fe significa, mis hermanos, que hay que estar vigilantes. Toda obra de las tinieblas, recuerden que nuestra lucha es espiritual. No nos vamos a enfrentar a alguien cuerpo a cuerpo, con armas, con pistola, con lo que sea. Nuestra lucha es contra el demonio mediante sus principados y sus potestades, contra las legiones de demonios que hay. Bien, mis hermanos, hasta ahí la quinta clase. Como les dije, esto era para largo y nos hemos llevado 2 clases en una sola clase. ¿Alguna pregunta? Bueno, hermano, No se le escucha, hermanito. el versículo de Romanos ¿lo habla para creyentes o no creyentes? O simplemente no. Hermanito, ¿me puede dar el versículo por Romanos 32. Romanos cuánto? No le escucho. 1:32. Ah, ya. Ya, hermano, a ver, vamos a ver. Ya. Hay algunos problemitas con su audio. Esto habla, hermano, de aquellos que no son creyentes, de aquellos que menosprecian, que hay algunos que han conocido palabra, que no necesariamente hayan sido escogidos para salvación. Todo esto de lo que están hablando acá, cambiaron la verdad de Dios, son gente que ha conocido a Dios y conociendo a Dios ha pecado. Entonces dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican, tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Se refiere a aquellas personas que conocieron a Dios, que se apartaron de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces le voy a dar pase a mi esposa para verificar la lista. Hermano Serafín, yo tengo una pregunta, espere, lo tengo acá apuntado. A ver, hermanita. Espere, ¿dónde está, Dios mío? Ay, Señor. Ay, yo creo que en la próxima clase ya lo perdí.
Lo guardamos para la próxima clase, hermanita. Sí, porque... sí, la próxima clase yo la apunté para preguntarle, porque Ya. estaba así dudosa, pero ya lo perdí. Ya, La hermanita. próxima la voy a tener aparte. Ya, hermanita. Entonces voy a darle pase a Mari para que verifique la lista. Ya, pastor, gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana. Estoy tomando la lista desde el principio. Gracias por poner algunos su nombre. Es la hermana, usuario de SUI, creo que es la hermana Alonso, ¿no? Sí, hermana. Sonia Alonso. Sí, tengo, y el día de hoy tengo 2 tardanzas. Sonia Alonso, hermana. Está bien, hermanita, ya está anotada. Yo tengo 2 tardanzas, los demás todo está bien. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiciones, hermana. Bien. Muchas gracias, hermanitos. Muchas gracias por la paciencia. Muchas Gracias a usted, pastor. por el tiempo Gracias. dado. Y vamos a despedirnos con unas palabras de oración. A ver, Gracias por tantas enseñanzas. Amén. hermanita Gladys, ¿nos puede despedir en oración? Ya, hermano. Gracias. Padre bendito, mi Señor, en el nombre de mi Señor Jesús, nos acercamos a ti, Señor, primeramente para darte gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por estas enseñanzas que estamos recibiendo día a día, Señor, para aplicarlos, Señor, en nuestras vidas, Padre, para aplicarlos, Padre, para tener más conocimiento, Señor. Danos la sabiduría, mi Padre, para poder llevar al que usted nos ha mandado, Señor, a nuestra gran misión, Señor, de llevar tu palabra. Danos esa sabiduría y entendimiento, Padre bendito. Oh, mi Dios, gracias por esta noche y bendice también a cada uno de los hermanos y también al pastor, Señor, que nos está enseñando, mi Dios. En el nombre de mi Señor Jesús, amén. 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 Muchas gracias, Amén. hermanita. Muchas gracias a Bendiciones, todos, pastor hermanos. Serafín, bendiciones, Dios les hermana, bendiga. bendiciones, hermana Dios les Mari, bendiga, bendiciones con hermanita todos, Dios les bendiga a todos. bendiciones, hermana Bendiga. María, Esther, Marlene, Ezequiel, Gladys, bendiciones, Bendiciones, hermana, bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Rosa, bendiciones, Chao, hermana. hermanita. Chao, chao.